No sé si algunos se han dado cuenta que a mí me gusta hacerme preguntas profundas sobre la vida. Alguna vez cuestionaba lo que era mi vida mirando mi situación profesional, pero también la personal, antes de conocer al Señor. Y en esa época yo sentía que mi vida no tenía sentido, tenía mi vida como desperdiciada. ¿Alguna vez tú has sentido eso? ¿Que tu vida se está desperdiciando? El título para hoy es ¿Cómo dejar de desperdiciar la vida? 2 puntos. La rendición a Dios. Por eso hay 2 preguntas más. ¿Qué opinan mis hermanos allá en su interior? ¿Será que en las iglesias habrá vidas no rendidas a Dios? ¿Algunas? ¿Muchas? ¿Pocas? ¿Qué opinan ustedes? ¿O será que la falta de rendición a Dios es uno de los problemas más frecuentes en la iglesia? Yo creo sinceramente que esta es una batalla que todos damos en el camino del Señor. Yo me acuerdo de mis primeros tiempos. Al caminar con el Señor había una especie de competencia a ver quién tenía un poco más de fuerza y quién tenía más la razón. Obviamente yo terminé perdiendo, obviamente. Fue la palabra, la de Dios, la que me convenció que toda la razón está de parte de Dios y que ese trecho de preguntas que yo le había hecho a Dios un poco desafiante era ese lapso en el cual no había rendido mi vida a Dios. Hoy entiendo que el inicio de la vida cristiana, pero aún el transcurso del tiempo más prolongado de algunos también tiene que ver con eso. Son vidas que no se han rendido al Señor por completo. Es lo que vamos a estudiar hoy, comprender en profundidad y aplicar en cualquier aspecto que no esté rendido a Dios. ¿Qué es la rendición entonces? La rendición es la entrega de algo a alguien, específicamente un derecho, una propiedad, o es también el sometimiento a la voluntad de alguien. La palabra rendición tiene una connotación militar bastante grande. En el mundo militar, la rendición es la entrega de un ejército a otro ejército, por causa de una derrota o falta de recursos o el deseo de evitar más bajas. Si ustedes lo miran bien, aquí hay algunas cosas que pueden servir de motivación para la vida cristiana. Cuando yo examino mis batallas diarias, entonces puedo ver que a veces estoy perdiendo muchas más de las que quisiera. Y llega el momento de preguntarme si es el momento también de presentar formalmente mi rendición a algo o a alguien. ¿A quién? En el contexto personal, la rendición puede tener un sentido negativo que es el abatimiento, como abandono de un esfuerzo o de una lucha. Pero sigue estando vivo el sentido de entregarle las propias fuerzas y la voluntad a alguien. Entonces, algunos sinónimos de rendición son entrega, sometimiento, acatamiento y subordinación. Bueno, ya entendido esto, vamos a ver que no es un tema fácil, que no es un tema que guste mucho, porque nadie quiere verse rendido delante de otro, pero vamos a descubrir que la rendición a Dios es el secreto para encontrarle sentido a la vida. Y es también el secreto para el crecimiento espiritual, como vamos a ver. La rendición a Dios es un acto de confianza y de fe.
Vamos a ir despacio aquí. Si tú no confías en Dios, no te vas a rendir a Él. Cuando examines tu vida y veas que de pronto hay algunos aspectos que no has rendido a Dios, por ejemplo, tu tiempo, te cuesta todavía mucho trabajo sacar tiempo para Dios, en cambio no te cuesta ninguno sacarlo para deportes o para cualquier actividad que sea distractiva para ti, o el dinero, te cuesta trabajo confiar en que Dios es el proveedor y que es el dador de todas las cosas y por tanto no le das a Dios lo que le corresponde. Entonces vas a tener que empezar a descubrir que no estás confiando en Él y que quizás esa falta de confianza es porque no estás leyendo suficientemente la palabra, porque la confianza viene de la fe, ya recuerdas, pistis, la palabra. Fe es confianza y pistis viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Cuando uno está un poco alejado de Dios, su fe es débil y por ser débil, menos fuerza tiene para creer las cosas inconcebibles muchas veces y lógicas otras que Dios plantea. Entonces, cuando alguien es apenas un individuo que se acerca ocasionalmente a Dios, no va a creer con esa confianza que agrada tanto a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Y la fe viene por el oír. Rendición también es el acto de entregarnos a Él. Uno no se va a entregar a una persona en la que no confía, en la que no cree, aquella a la que no conoce. Es entregarnos a Él con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Por consiguiente, si yo todavía estoy, lo voy a decir folclóricamente, pataleando por mis cosas, no son mías en realidad, sino son de Dios, pero no se las entrego porque pienso que son de mi propiedad, entonces no estoy rendido a Él. Es entregarse a Dios para que Él haga como quiera. Y ahí viene el último castillo, la última fortaleza. Mi voluntad puede ser un ídolo. Yo hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero. Como me parece, hago mi santa voluntad, digo yo. Pero en realidad es mi satánica voluntad porque es rebelión. Porque no he entendido que todo el universo en armonía marcha sometido a Dios. Cuando algo se sale de la voluntad de Dios, viene el caos, el desorden, viene la catástrofe, viene el dolor, viene la pérdida. Estoy encontrando con esto que estamos diciendo la explicación de algunos de mis problemas o de muchos en mi vida. Problemas afectivos, problemas de salud, problemas económicos, problemas personales, muchos tienen que ver con esa batalla contra el mundo, porque no me he rendido a la voluntad de Dios. Entonces, pregúntate para ti mismo 3 cosas. ¿Realmente confío en Dios? Sé sincero contigo mismo, no me lo respondas a mí, a ti mismo. ¿En el fondo sientes confianza hacia Dios o no? Segundo, ¿me he entregado o me he abandonado a Él? ¿O todavía hay partes que se resisten? Y tercero, ¿Él es el Señor de mi vida? ¿O algo manda sobre mí? Por ejemplo, el dinero, por ejemplo, el trabajo, por ejemplo, las aventuras amorosas. Cuando nos rendimos a Dios, estamos diciendo que aceptamos su soberanía, que Él sea nuestro dueño y Señor. Por eso le decimos Señor. Y por eso Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque no es solo decir, es sentir y es hacer. Es dejar que Él sea el dueño, para entrar en el reino de los cielos.
Estamos encontrando la explicación de por qué a veces se predica que no todos los cristianos van a ser arrebatados y que no todos quizás son trigo, porque no se someten. Estamos diciendo que creemos que Él tiene un plan, cuando nos sometemos a Él, para nuestras vidas y que estamos dispuestos a seguir ese plan porque pensamos que ese plan es bueno. Y estamos diciendo que confiamos en Él para que nos guíe y nos cuide, porque hemos descubierto la cantidad de veces que nos hemos equivocado y la cantidad de veces que hemos tomado decisiones erradas. Por eso la rendición a Dios es un proceso continuo de cada día. No es algo que hacemos una vez y ya estuvo. Es un acto de fe que debemos renovar cada día. Dos cosas para tener en cuenta. La rendición a Dios es un paso importante para nuestro crecimiento espiritual. No esperes crecer, no esperes madurar, no esperes entender los milagros ocultos en cada día de vida, no esperes entender los misterios de la palabra de Dios, no esperes entender el poder de la vida cristiana si no estás rendido. Podrás oír muchísimas predicaciones sobre los temas que acabo de decir, pero nunca los descubrirás en tu propia carne. Y la rendición es un paso que nos lleva a una mayor paz, gozo y satisfacción. Entre más rendidos a Dios, estamos más plenos, interior y exteriormente. Y encontramos el propósito, el objetivo de nuestra existencia. Vamos a mirar algunos versículos bíblicos. Salmos 37:5, sobre rendirse a Dios. Encomienda tu camino al Señor y confía en Él. Aquí son dos cosas. Señor, este día que me despierto, te entrego mi caminar. Lo pongo en tus manos. Pero lo hago no con un ritual de oración, porque es que es por la mañana y eso es lo que me enseñó la iglesia y el pastor, sino lo hago con confianza en ti. Así lo dice Salmo 37:5. Me encomiendo y confío. Primero. Segundo, dice, y Él hará que tu justicia salga a la luz como la luz y tu derecho como el mediodía. Cada acción que hacemos para Dios se devuelve a nuestra vida. El hecho de que yo ore, que lea la palabra, que me congregue juiciosamente, que ofrende para las cosas de Dios y que encomiende mi camino al Señor, tiene una retribución de parte del cielo. Si no lo sabías, te lo digo hoy. Nada que tú hagas con Dios y para Dios es estéril. Todo viene lleno de frutos y de bendiciones. Nos vamos a centrar en el siguiente pasaje que está en Proverbios 3, versículos 5 y 6. También sobre rendición. Este pasaje tiene 3 partes y una consecuencia. 3 cosas que hay que hacer. Son los pasos para que la vida estéril se convierta en productiva, en plena, en satisfactoria. Primero, lo mismo que el Salmo 37:5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Esto hay que explicarlo porque esa confianza tiene que basarse en algo concreto. El Señor no nos pide que de buenas a primeras lleguemos un día a la iglesia sin conocer nada y desde ya empecemos a confiar. La confianza va creciendo en la medida que vamos oyendo, ya lo veíamos arriba, la palabra de Dios, especialmente las promesas de Dios. Entonces, si tú empiezas a llenar tu vida de promesas de Dios, empiezas a estudiarlas, empiezas a recordarlas,
y a meditar cada una de ellas, y después las recuerdas, y vuelves y la meditas, y vuelves y la recuerdas, tu vida se va a ir llenando de confianza en un Dios bueno, santo, amoroso, proveedor de todo y que todo lo satisface. ¿Por qué alguien se angustia cuando le corresponde ver una situación en la vida y ora a Dios, pero con una oración muy débil, y inmediatamente cae en estrés? Porque su fe no ha sido fortalecida por las promesas. No conoce bien las promesas de Dios, no conoce a Dios. Conocer las promesas es conocer el corazón de Dios, es conocer ese Dios generoso, que dejándolo todo, porque va a bajar del cielo a la tierra donde moramos nosotros, nos está preparando morada y una eternidad junto a Él. Y todas las promesas antes de eso son precisamente para garantizar que lleguemos a ese fin en su totalidad. Se puede mirar la promesa del Espíritu Santo como parte de todo lo que Dios hace para garantizarnos que la obra que Él comenzó la termina. Entonces, entre más yo estudio y conozco la palabra del Señor, más confío en Él. Y entre más confianza, entonces empiezo a ver más respuesta en esa confianza, en esa oración y en ese abandono y rendición. No se trata de que uno se rinda el primer día. La rendición también se basa en entender cómo es ese proceso de entrega de todas las cosas a Dios. Es un abandono que día a día va aumentando. Se basa también en el segundo paso que está en Proverbios 3:5. Dice, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Ese es el paso 2. Primero confías, ahora te miras a ti mismo y ya no confías en ti. No te apoyes en tu propio entendimiento significa una elección consciente de no ser autosuficiente. No soy yo el que va a resolver la situación, no soy yo el que va a encontrar el pensamiento correcto, la decisión adecuada, porque ya has probado la cantidad de veces que te has equivocado. Entonces ahora tú dices, ya no más. Ya lo ensayé hasta el cansancio con mis métodos. Ahora voy a esperar que sea Dios el que me muestre su camino. Señor, confío en ti y en tus decisiones, ya no más en las mías, ya no más en mi entendimiento. Ya no soy yo ese soberbio que era antes, que creía que podía resolver todas las cosas. Ya abandoné ese periodo de los 20, de los 15 años a los 30, donde todos, la mayoría de ellos miran con autosuficiencia por encima del hombro a todos los demás. Se creen muy fuertes, se creen muy capaces, se creen que pueden conseguir cualquier puesto y cualquier salario. Y va pasando la vida y se van dando cuenta que las cosas no son tan fáciles. Tú no puedes alcanzar suficiente sabiduría por tus propios medios. Tienes que apelar a la sabiduría de Dios. De hecho, tu sabiduría en realidad es tontería. Hasta que no encuentras el camino de la palabra de Dios, empiezas a entender que tu criterio, que tus decisiones están fundamentadas en arenas movedizas, pero que cuando tomas la palabra de Dios te afirmas sobre la roca. Eso no significa que no pienses y que no planees, solo significa que ya no pones tus esperanzas en ti mismo. Así que incluso en medio de nuestros planes y pensamientos y el uso de nuestras mentes, nos apoyamos en Dios. Si confías en Dios,
renuncia a tu autosuficiencia y tráelo a toda situación de la vida y Él hará rectos tus caminos. Y el tercer paso es reconócelo en todos tus caminos. Reconocer está compuesto de dos raíces. La primera es volver a y la segunda es conocer. Lo primero que hay que hacer es conocer a Dios, estudiar su palabra. Es allí donde Él se nos muestra como un retrato, como una historia, como el perfil del Dios que quiere vivir con nosotros. Primero lo conoces y después, cuando vas caminando, lo reconoces. Cada vez lo conoces un poco más y cada vez te queda más fácil reconocerlo. Ahora, te llegó el dinero que estabas tan urgido y al principio piensas, ¿será que Dios obró? ¿O será que es que mi hermano es muy buena gente? En la medida en que vas creciendo vas entendiendo que es que Dios utiliza todas las cosas y todas las personas para bendecirte. Entonces vas madurando y cada vez te va quedando más fácil reconocerlo y darle gracias. Señor, gracias porque usaste a fulano o a sutano y trajiste esta bendición para mi vida, pero sé que es tuya. Tú la enviaste porque yo te la pedí, yo la necesitaba. Te estoy reconociendo, te estoy dando la gloria a ti, te estoy glorificando, Señor, estoy bendiciendo tu obra en mí. Gloria a ti, Señor. Entonces, el último paso de todo eso es la alabanza, que es el resultado de la gratitud. Bendito eres tú, Señor, grande eres tú, poderoso Dios, bendito Señor. La próxima vez me va a quedar más fácil abrir los ojos y verte, Señor, en medio de estas bendiciones y circunstancias. Te conozco aquí, eres decisivo aquí. Entonces, si seguimos estos tres pasos, confiar en Él, renunciar a nuestra autosuficiencia y reconocerlo en toda situación, Él hace rectos nuestros caminos. Él nos guarda de desperdiciar nuestras vidas o destruirnos a nosotros mismos y a los demás en los caminos equivocados, en los caminos de pecado, y nos lleva al gozo aquí y al gozo eterno. Otro pasaje que vamos a considerar, uno que hemos visto varias veces, Romanos 12, 1 al 2, que vale la pena considerar nuevamente. Es un pasaje de renuncia. Hoy enfócalo desde ese punto de vista. Por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten a sí mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Les ruego por lo bueno que ha sido Dios, por las bendiciones que les ha dado continuamente, por las que ustedes ya pueden reconocer, las que ustedes glorifican a Dios, por esas misericordias, por ese Dios tan bueno que ustedes tienen, preséntese a Él como un sacrificio. Señor, aquí estoy. Me produce cierta incomodidad, cierto miedo, pero aquí estoy. Me estoy sometiendo a ti. Te estoy diciendo que tú eres mi Dios y mi Señor. Por eso es que soy un sacrificio vivo, porque me está costando cualquier trabajo, dedicar el tiempo, someter mi voluntad, reconocerte, todo ese sacrificio. Nadie dijo que la vida cristiana era sentarse y soplar y hacer botellas. Cada cosa de crecimiento ha requerido un esfuerzo de parte mía y una obra permitida de parte del Espíritu Santo en mí. Por eso dice, este es el culto racional de ustedes. Esta es la forma como ustedes dan culto a Dios, siendo sacrificio vivo. No sirve de nada ir a la iglesia cada 8 días, estar 2 horas oyendo un sermón,
mientras no se está entregando el corazón y todo el ser en sacrificio vivo y agradable. Y por eso continúa la segunda parte. No se conformen o no se comporten como este mundo, sino sean de otra forma de ser, por la renovación de su mente. Renueven su pensamiento, suelten esa forma anticuada de pensar, mírenlo como cosas que están fuera de lugar, esa forma de discutir siempre, de argumentar siempre, de disculparse siempre, no más. Renueven su mente, afírmenlo con la palabra de Dios, piensen lo que piensa la Escritura, para que puedan probar y discernir cuál es la voluntad de Dios. Si ustedes son transformados, entonces empezarán a ver lo que es bueno, aceptable y perfecto en su vida, que es la voluntad de Dios. Ahora sí entiendo. No es que yo apenas ore a Dios y de una vez me va a caer la bendición. No. Van a venir bendiciones por esa oración, sí, pero no todas las que yo necesito. Porque hasta que no se ha transformado mi entendimiento a través de ese sometimiento a Dios, de esa rendición, de esa glorificación a Dios, entonces es que voy a ver que sí vale la pena, que sí es gozoso vivir la vida cristiana, que realmente sí es muy agradable, porque los primeros meses y los primeros años de mi vida cristiana, yo he de confesar que no fue tan bueno, era bastante duro, claro, porque no entendía, porque no estaba sometido, porque no le daba la gloria a Dios. Pero ahora sí lo estoy haciendo, ahora sí estoy viendo que mi cristianismo es mi alimento de todos los días, de todo el día. Es por esa razón que yo me la paso hablando con Dios en todo momento, orando en todo momento, como dice la palabra, hablando con Él, diciéndole: Señor, gracias por que tú estás aquí junto a mi hijo, junto a mi mascota, junto a este aparato que me está sirviendo tanto para conocerte, este celular, este computador, que no estás dejando que estos instrumentos electrónicos se conviertan en maldición, sino en bendición. Gracias, Señor, porque me estás quitando los malos pensamientos, me estás quitando las malas tendencias. Gracias. Ahora sí es bueno vivir. Ya mi vida no se está desperdiciando más. Por eso Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No sé cuánto has meditado en este versículo, pero hermano, piensa en esto. En el cielo, los ángeles de Dios hacen la voluntad de Dios. Todos y cada uno de los ángeles de Dios cumple al 100%. ¿Cómo será cuando la tierra esté en la misma condición que el cielo? ¿Y cómo será cuando toda criatura haya doblado sus rodillas ante el Señor Jesucristo como Señor y Salvador? Y esa es una promesa que Dios hizo: toda rodilla se doblará. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no entregarnos para empezar a comprender y a vivir por adelantado el cielo que nos espera? El Señor Jesucristo nos enseñó cómo era. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esta es una oración que debe estar en nuestros labios todo momento. No lo que yo quiero, Señor, no mi voluntad, la tuya, Señor. Esa es la verdadera humildad, es el verdadero sometimiento, esa es la verdadera filiación que yo tengo contigo. Tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo obediente. Que se haga como tú quieres, no como yo. Lucas 1:38. Miren que sí hay seres humanos entendidos,
Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Muchos nos dicen que nosotros no tenemos en cuenta a María, y eso es mentira. Aquí decimos con frecuencia que María, la madre de la parte carnal del Señor Jesucristo, es el ejemplo más grande de lo que es una mujer comprometida con Dios. En estas dos frases, he aquí la sierva del Señor, y hágase conmigo, hágase en mí según tu palabra, está mostrando el corazón dócil, sometido, noble de María. ¿Cómo tenemos nosotros que aprender de María? ¿Cómo tenemos nosotros que bajar nuestra cerviz en tantas cosas, a veces grandes, pero muchas veces pequeñas, que todavía no le hemos entregado a Dios? Cada uno sabrá a qué me refiero. Porque Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Otra vez, preséntate como vivos de entre los muertos, como resucitados, como redimido, como limpiado por la sangre de Jesús, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Para qué son mis ojos? Para servir a Dios. ¿Para qué es mi mente y mis pensamientos? Para servir a Dios. ¿Para qué son mis manos y mis pies? Para servir a Dios. ¿Para qué es mi lengua y mis labios y mi boca? Para predicar la palabra, para bendecir a otros, para servir a Dios. Instrumentos de justicia. Ya no más miradas que no deben ser, pensamientos que no tendrían por qué estar ahí, acciones equivocadas porque se ha permitido la concupiscencia. Y por último, en consonancia con lo que acabamos de ver, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Miren el resumen. Sométete tú a Dios. Resistid al diablo. Son dos polos opuestos. Si no te sometes a Dios, no estás resistiendo al diablo. Y si te sometes a Dios, Él huirá de ti. ¿Por qué? Porque Dios se puede manifestar completamente en ti cuando es el Cristo viviente que mora en tu corazón, el que dirige cada palabra y cada acción y cada pensamiento. El diablo no tiene por dónde entrar a esa vida. Entonces se le está resistiendo al diablo con el sometimiento a Dios, con la rendición de nuestra voluntad y de nuestros pensamientos. Con esto terminamos. Amén. Amén. Bueno, yo voy a tratar, pueda que se oiga, y quería hacer una reflexión también con todo lo que hoy nos enseñaste, que esto que hoy aprendimos es para aquellos que estamos buscando del Señor continuamente, buscándolo, pues aún así nos equivocamos, aún así las circunstancias nos hacen a veces caer o las pruebas, pero cuando nos apartamos del Señor, toda esta palabra se vuelve pesada, se vuelve dura, porque el mundo afuera lo que hace es apartarnos del Señor, desdibujarnos las cosas de Dios, y entonces se vuelve una cosa sosa, harta y aburrida. El peligro de un cristiano, el peligro de un hijo de Dios, es apartarnos, no volver a leer la palabra, no volver a hablar con Él, es dejarnos sumergir en el mundo y no tener el tiempo que debiéramos tener constantemente con el Señor. Entonces,
yo pensaba en todo esto y la palabra de hoy tan hermosa. Para que busquemos al Señor, para que si nos hemos enfriado, si por los afanes de este mundo, si por los compromisos del trabajo o los sueños que tenemos, no hemos incluido a Dios en los planes, estamos perdiendo el tiempo, pero, perdón la palabra, miserablemente. Entonces que hoy el Señor nos redarguya y nos dé la humildad que necesitamos para reconocer en todo, para saber que, como dice tu palabra, que no nos engañemos, que sin ti, Señor, nada podemos hacer, que tú no puedes ser burlado y que todo lo que sembremos, eso también recogeremos.